¿Se escucha bien? Bien. Eh, Bárbaro, ahí me confirman que se está escuchando. Bueno, buenos días a todos. Sí, mi nombre es Eduardo Gabriel González, licenciado en enfermería. El 3 de agosto pasado cumplí 28 años de haberme recibido, así que un poco de experiencia tengo en lo que es el tema. Quería aclarar de un comienzo de que esta charla a los cuales me han invitado y agradezco a Salud Litoral, este, mm, la brindo como un profesional de la salud, ¿sí? Que no represento a ninguna institución, tanto pública como privada, y esto quería aclararlo para que después no haya ningún tipo de inconvenientes. Sí, bien, el tema que vamos a desarrollar ahora durante esta hora, hora y media, es el tema que nos está pegando a todos, golpeando, lo que nos ha cambiado nuestro estilo de vida, nuestro estilo de trabajo, eh, sea la actividad que desarrollemos, siendo profesionales, siendo estudiantes, y también como ciudadanos, ¿sí? Que es el tema del COVID. Esta charla está encarada principalmente en el punto de vista ciudadano, el punto de vista personal, del que aquel que la reciba, que después, si quieren, podemos chatear y se pueden presentar aquellos que son estudiantes o profesionales, este, o simplemente ciudadanos que quieren adquirir conocimientos y que después podamos diseminar, diría yo, o hacer docencia, ¿sí? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro grupo, en base a situaciones básicas que tenemos que tener en cuenta para evitar el contagio. Tenemos que recordar siempre que el virus no nos busca, nosotros lo buscamos. Por eso, a medida que desarrollemos esta charla, vamos a ver las medidas de prevención que hay que hacer hincapié para evitar esto. Recién estaba mirando la información que está saliendo a través de los medios, ¿sí? De los 140 casos que se han detectado ayer, nuestra provincia está llegando a un número bastante elevado. La ciudad empezó a tener pacientes o personas infectadas. Entonces hay que tener en cuenta que tengamos que diseminar, que tengamos que desparramar, que tengamos que hacer de docentes con todo nuestro grupo, sobre todo a los más jóvenes, hacerle hincapié de que esta enfermedad a los jóvenes no es tan dañina como sí lo es para las personas adultas mayores. ¿M? Entonces, pongamos énfasis en eso. Bien, la siguiente, por favor. Bien, como decíamos, y si trabajan la mayoría o desempeña funciones en algún lugar, y a nivel también del Estado, lo vemos en las campañas, lo vemos todos los días, lo vemos en los medios gráficos, en, este, en la prevención, que el cuidado de las personas es fundamental. Dentro del cuidado de estas personas en las cuales nosotros estamos, y yo decía recién que cada uno en su trabajo, seguramente hoy en día tiene un protocolo. Protocolos existieron siempre. El tema está en cumplirlos, ¿sí? Y hoy se han actualizado, por supuesto, con algunas medidas muy específicas, y ya se está pensando en lo que es la apertura de las escuelas, que como sabrán hasta el día de hoy están cerradas, y ya se están trabajando para poder volver a la presencialidad. Por supuesto que esto va a ser gradual, en las grandes urbes va a demorar un poco más, sí se va a comenzar con escuelas en departamentos y en zonas donde el contagio no fue visible, ¿sí? Pero bueno, uno ya se tiene que ir acostumbrando que también todo esto va a cambiar y tenemos
que hacer hincapié, sobre todo si tenemos hijos chicos, en todo lo que es el cumplimiento de estos protocolos y hacer lo que indican las autoridades escolares. Adecuar las herramientas, por supuesto, cada uno tiene en su trabajo, sea en salud, sea en educación, sea en la calle, en la casa, saber con qué elementos contamos para poder tener una prevención y una protección adecuada, ¿sí? Y por supuesto, yo le decía hoy, nosotros somos agentes de propaganda, agentes que podemos educar, entonces recomendar, es fundamental recomendar la prevención, ¿sí? Ahora en las próximas diapositivas vamos a ver que hay números de teléfono que nosotros podemos agendar, podemos pasarlos a nuestros grupos familiares, a nuestro grupo de amigos ante cualquier evidencia que podamos llegar a tener de la enfermedad, poder dar aviso y actuar como corresponde. Todo esto que vamos a ver, que está basado en disposiciones y protocolos del Ministerio, y esto cualquier ciudadano puede tener acceso entrando en las páginas del Ministerio de Salud de la Nación. Sabrán que hay protocolos marcos, de esos protocolos de salud de nación bajan y después cada provincia adecúa a sus medios y por supuesto después los baja a las instituciones este, que tienen que estar muy bien diseñados estos protocolos para poder aplicarlo de acuerdo al trabajo que uno realice en cada lugar, ¿sí? Por eso acá dice la fuente, esto salió en abril, pero bueno, tiene actualizaciones casi todos los meses o cuando hay algún tipo de cambio importante en los cuales se tiene que notificar. Siguiente. Bien, le decía, normatizar el trabajo, bueno, si uno trabaja sabe que hay normas y hay que cumplirlas, es fundamental, de nada sirve tener normas y no poder y no cumplirlas, no poder, sino no querer cumplirlas muchas veces, que es un poco lo que una vez tiene que estar pregonándole a la gente que si eso está escrito es para la seguridad de cada uno, no es por un capricho del que lo escribe, ¿sí? Por eso la educación importantísima. ¿M? En el caso de trabajo, bueno, aquellos que trabajan en salud ya sabrán que hay dispositivos, elementos de protección personal, equipos, bueno, hay que usarlos como corresponde, y aquellos donde que desempeñan algún tipo de labor y notan que a lo mejor en base a la lectura, en base a las capacitaciones, están viendo que tienen un déficit de estos, eh, tener, tener la libertad de poder solicitarlo siempre con la fundamentación adecuada de por qué uno lo pide, ¿eh? Sobre todo, como dijimos hoy, que es el cuidado nuestro y de las personas. Lo ideal sería, y se está trabajando mucho en capacitaciones a todas las personas que están en el área de salud, sobre todo, y cuando hablamos de área de salud hablamos desde el médico que está en contacto con aerosoles en la intubación de un paciente de nivel 3, como el personal de servicio que tiene que estar muy capacitado para todo lo que es limpieza y desinfección. ¿Mm? El uso adecuado de los equipos de protección personal también fundamental, porque como yo les decía al comienzo, el virus no nos busca, nosotros lo buscamos. Hoy con el uso de los equipos de protección personal hay que tener mucho cuidado lo que es retirarlos. ¿Por qué? Porque yo ya estoy contaminado y si hago una quita de elementos que no es la que corresponde, puedo llegar a contaminar y poner en riesgo mi salud y la del resto del equipo, ¿sí? Acá le decía los síntomas, que ahora lo vamos a ver más detalladamente. Empezamos con tres, que era fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, y sumado también a la fiebre, la dificultad para respirar. 0800 555 6549 para los que son de Santa Fe, es un 0800 que funciona las 24 horas. Esto está extraído de gobierno de la provincia de Santa Fe.
¿sí? Entonces, siempre ante la duda, llamar a este número. Si pueden tomar nota y comunicarlo a su grupo familiar, su grupo de amigos, que ante cualquier síntoma de esto se comunique a este número y así evitamos todo lo que es el traslado de esta persona que puede ser un portador y disminuimos todo lo que es las consultas en las guardias hospitalarias, las guardias sanatoriales o los centros de salud. Siguiente, por favor. Bien, para los que vivimos en Santa Fe y trabajamos para el Estado provincial, y ustedes si van a alguna oficina que depende de gobierno, salió un decreto lleva el número 341, que es relacionado al manejo del recurso, que dice que todo lugar donde yo voy a ingresar, que depende del gobierno provincial, nos van a controlar la temperatura, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Tenemos que pasar por un sector que hay, generalmente son trapos con lavandina u otros elementos específicos ya que se fabricaron para poder limpiar la suela de los zapatos, y lo que es la limpieza y desinfección de las manos con alcohol, sea alcohol gel al 70 o alcohol líquido al 70. ¿Qué pasa con la gente? Yo le decía hoy de la sintomatología, que se han agregado dos más. Entonces lo que se recomienda es que toda persona que tenga que ir a trabajar, que presente fiebre, fiebre y tos, fiebre, dolor de garganta o falta de aire, que tenga pérdida de olfato y de gusto, debe quedarse, ¿sí? Debe quedarse en domicilio y llamar al 0800. ¿M? En algunos lugares, y ya se está demostrando, que hay también trastornos gastrointestinales como sintomatología de posible COVID. Bueno, esto ya todos lo sabemos y es lo que tenemos que pregonar, porque todavía hay algunos irresponsables, diría, entre comillas, que andan sin barbijo en lugares y encima por ahí se pasan de los controles, y me ha pasado que he visto en lugares donde hay masivo, masiva concurrencia de personas, como se ve en un supermercado, donde uno tuvo que objetar que había personas que estaban sin cubreboca, mentón y nariz. Aparte de no cuidar al resto de las personas, no están cumpliendo con lo que es la normativa provincial, que habla de que para ingresar a lugares donde hay concurrencia masiva de público debe tener cubreboca, mentón y nariz. Hace poco también se actualizó y se está solicitando de que uno cuando circule por la calle también tenga esto colocado. Muy difícil el contacto físico, evitar, perdón, el contacto físico por nuestra idiosincrasia, por nuestras personalidades, siempre el abrazo, el apretón de mano, el beso, bueno, hoy entender que no podemos hacerlo, igual que respetar el distanciamiento. Estamos viendo, y calculo que todos lo notan, y por ahí también algunos podemos llegar a caer en esa normalidad de juntarnos, de todo lo que es el encuentro. Por ahí no se respetan las cantidades que se piden como máximo de personas, lo vemos en la plaza, en los parques, en la costanera el domingo. Entonces, eso también nos está dando un parámetro, por lo que uno lee, que para el gobierno también es un factor de estudio por los cuales se aumenta el número de casos, que es por el tema social. ¿Mm? Aquellos que trabajan en la calle, que hacen un trabajo social, los guantes, ojo, el uso solamente si está justificado, no como vemos por ahí en la calle, gente que anda con guantes y uno le puede llegar a consultar por qué lo tiene y no saben, pero el guante siempre da una sensación de seguridad. Sí, pero bueno, el protector ocular también se puede llegar a utilizar, o las pantallas faciales. Siguiente. Bien.
Y este es un tema que se reflotó, como siempre, cuando sucede algo que tengamos que prevenir, como son las enfermedades, empezamos con el lavado de manos. Y en realidad el lavado de manos ya es histórico, porque desde niños, cuando empezamos a cursar la escuela, el jardín ya nos enseñan la importancia del lavado de manos. Aquellos que trabajamos en salud, bueno, hay que hacerlo como corresponde. En este tiempo, fíjense que tiene un tiempo entre 40 y 60 segundos. Y uno muchas veces dice, no, yo no puedo estar un minuto lavándome las manos. Y en realidad hay que respetarlo, ¿sí? Recuerden que la transmisión de enfermedades a través de gérmenes, de bacterias, de virus, se traslada por las manos. Entonces es importantísimo el correcto lavado, ¿sí? Hay lavado social, lavado quirúrgico, cada uno tiene que aplicar de acuerdo a la normativa de su lugar de trabajo la técnica, pero la técnica básica es mojarse las manos, sí ponerse el jabón luego, hacerse todo lo que es el proceso de la palma, de todo lo que es interdigital, ¿sí? De todo lo que son la extremidad de las falanges, los pulgares, poder enjuagarnos, secarnos como corresponde, no irnos con las manos húmedas. Si es un grifo que tengo que cerrar, aplicar con la toallita el cierre y después retirarme, ¿sí? Esa es una técnica de lavado básica, elemental y fundamental de aplicación. Siguiente. Por supuesto que esta es la que el lavado de manos que utilizamos agua y está la que vemos ahora habitualmente en ingreso a muchos locales que nos ponen alcohol al 70 en un rociador o el alcohol al 70 en gel, ¿sí? Esto tenemos que aplicarlo cuando vamos a un lugar que no tengo posibilidad de lavarme con agua y jabón. Yo en mi casa no puedo estar constantemente limpiándome las manos, lavándome las manos con alcohol en gel, teniendo la posibilidad de hacerlo con agua y jabón. Entonces, esto recordar que siempre es para cuando estoy en lugares que no tengo posibilidad de lavarme las manos con agua y jabón. También tiene un proceso que después esto seguramente lo van a pasar, pero lo pueden bajar por internet, ya está muy visitado por la población. Entonces muestra los pasos que tengo que realizar para hacer una correcta desinfección de las manos. Siguiente. ¿Cómo se transmite? Bueno, todos sabemos, porque lo venimos escuchando, sobre todo desde que comenzó este proceso de cuarentena, que a través de las gotitas de saliva, las gotitas de flush, el virus puede transmitirse. Eh, entonces, ¿qué pasa? Una persona que estornuda, que no tiene la precaución de cubrirse con la cara anterior del codo, o tener un barbijo quirúrgico o un cubrebocas social, esto que puede llegar a eliminar en la distancia de 1 a 1,5 metros, esas gotitas de flush pueden transportar el virus y puede contagiar a la gente. Por eso los tres pilares básicos hoy de evitar el contagio es el distanciamiento, la protección y el lavado de manos. La transmisión interhumana está demostrada a nivel poblacional como la de las instituciones. ¿Qué pasa en las instituciones de salud? Bueno, estas personas muchas veces, por más que tengan barbijo, por más que tengan toda la protección, pueden llegar a haber tocado con las manos ese barbijo, haberse contaminado y tocar una silla, tocar una camilla donde estuvo sentada o tocar cualquier elemento que después no se desinfecta, uno aumenta el riesgo de poder adquirir el virus y así transmitirlo. Vamos a ver después de esto, hay un video que dura un poquito más de 2 minutos, que quiero que presten atención cómo uno puede transportar el virus sin darse cuenta. Pasamos al video. Gracias.
también hay que tener prudencia por parte de los ciudadanos porque este virus es muy contagioso. Lo van a ver con el siguiente experimento que ha hecho nuestro compañero Jorge Luque. Van a comprobar como cualquier situación normal, si no se siguen las indicaciones, puede convertirse en un peligro. Atentos. Patxi prepara el aperitivo. Después de 3 meses, por fin va a reencontrarse con sus mejores amigos. Ya están aquí, son Jorge, Javi y Anabel. El codo. En un principio, extreman las medidas de protección. Sí, pero pronto se relajarán. Chicos, sentaros, que os traigo algo de... ¿Qué queréis? Vale, perfecto. Una Lo que sea. ¿Sí? Bueno, Venga. nos quitamos la mascarilla, ¿no? Para comer. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale. Sí, que si no vamos a entrar. Paramos la acción un momento. Déjame tus manos, Jorge. Vamos a suponer que eres positivo en coronavirus. Si frotas, esa sustancia acaba siendo transparente y nos ayudará a saber cómo se propaga la enfermedad. Que continúe la comida. Venga, tu cerveza. Yo dejo que el vino me sirviendo, ¿vale? Gracias. Voy dejando eso por aquí. Oh. Todos estamos el mismo. Chicos. Sí. Bueno, recuerdo. ¿Y qué acora le estoy dando? ¿Qué va? Aquí, espera. Déjame fuego para pasar un cigarrito. ¿Qué ha pasado? ¿Ha propagado el virus Jorge a sus amigos? Vamos a comprobarlo con esta lámpara de luz ultravioleta. Bajamos las persianas. Atentos, que apago la luz. Todos estáis contaminados. Qué fuerte. Jorge se sirvió vino y después esa botella la tocaron Anabel y Patxi. Lo mismo ocurrió con los platos de comida y con la comida en sí. Quizás si Jorge se hubiera desinfectado las manos después de toser, si Patxi hubiera servido el vino a todos, si no hubieran tocado platos, compartido comida y el mechero, habrían evitado la propagación. Conclusión: no salgan de casa si tienen síntomas y si no los tienen, extremen las precauciones. El virus sigue entre nosotros y ya han visto lo fácil que puede producirse un rebrote. Bien, he vuelto después de este problema técnico. ¿Me escuchan? Mm, Bien, bárbaro. Sigamos entonces. ¿Vieron el video?
¿sí? Esto también hay muchos videos, muchos estudios que se están realizando con respecto a la diseminación del virus y cómo uno muchas veces, sin darse cuenta, puede terminar contagiando a todo el grupo familiar, de amigos y de trabajo. Bien, sigamos con el tema de limpieza y desinfección, como vemos en esta lámina, ¿sí? El concepto o la definición de limpieza, que es la eliminación de las materias orgánicas y descontaminación de los objetos. Acá los microorganismos este, mm, generalmente se aplica el método de arrastre para todo lo que es la limpieza. Y por supuesto que tenemos elementos, equipos, hay productos, pero el más común y el más económico, el que se está utilizando en todo lo que es salud y en todos los lugares donde se puede llegar a hacer este tipo de procedimiento, es el detergente, que es el más económico. Ahora vamos a ver los tres, que son el detergente de limpieza, la lavandina de desinfección y todo lo que son amonios cuaternarios. Los tipos de limpieza, bueno, por supuesto que cada lugar de trabajo tiene su especificidad. Hay lugares donde la limpieza es rutinaria, donde se puede llegar a hacer limpiezas generales una vez por semana, una vez cada 48 horas, depende el movimiento de elementos, de personas, de gente que circule, o cuando se utiliza una limpieza terminal cuando se necesita hacer algún tipo de reforma. Hoy en día, como vemos acá, y si ustedes están leyendo, están en conocimiento o tienen familiares, hijos, saben que en las escuelas comenzaron los procesos de limpieza para la posible vuelta a clase. Estos procesos son limpieza y descontaminación, y por supuesto que si se vuelve al aula va a haber, hay ya protocolos los cuales se tiene que ventilar, limpiar, desinfectar entre clases y clases. No va a ser una clase masiva para todos los alumnos, sino que va a ser sectorizada. Pero bueno, eso después cada institución va a decidir de acuerdo a los protocolos cuántas personas puede llegar a alojar en aulas, ¿sí? Todo está tabulado por metros cuadrados, en los cuales una persona tiene que ocupar para evitar este tipo de contagio. El alumno va a tener que ir con máscara facial, con cubreboca, el docente lo mismo, y bueno, todo lo que implica hasta que tengamos una vacuna, pero no por el tema que estemos vacunados y ya nos vamos a olvidar de todo esto, ¿sí? El tema de la vacuna va a ser un gran alivio, pero personalmente creo que muchas de las medidas de limpieza e higiene deberán seguir para evitar rebrotes. Siguiente. Bien, aquellos que en el trabajo por ahí ven que se puede llegar a estar utilizando mal, pueden recomendar estos métodos de limpieza. Estos son metodologías de limpieza hospitalaria, lo que se llama doble balde, por eso hay balde 1, balde 2, doble balde, doble trapo, que el primero se coloca detergente a la relación de 1 mililitro por cada litro de agua. O sea, fíjense que muchas veces el gasto que hacemos, aquellos que por ahí están en gestión, uno debe tener en cuenta también el volumen que se utiliza, una cuestión de costos. Entonces, lo que se hace es, en un balde se coloca el agua con el detergente, con el trapo, se pasa, se enjuaga en el balde y se vuelve a pasar el piso. Entonces, lo que se recomienda es que si se tiene que limpiar todo lo que es piso, no baldear, ¿eh? Evitar el baldeo, ¿por qué? Porque si yo baldeo, lo que hago es arrastrar el elemento que a lo mejor está en el piso a otro lugar y no termino, en este caso, actuando el detergente como corresponde sobre el virus. Si ustedes leen el virus de este COVID-19 que nos está afectando,
ese virus tiene una capa lipídica que lo envuelve, entonces la función del detergente es tratar de sacar de esa capa para que después la lavandina actúe sobre el núcleo del virus y termine matándolo. Por eso es detergente de limpieza, desinfección, lavandina. Y después, como veremos, el amonio cuaternario, que se usa solamente eso, ¿por qué? Porque cumple las dos funciones. La de limpieza, que saca esa capa lipídica, y la desinfección actúa sobre el núcleo del virus matándolo. ¿Sí? Cuando se habla de limpieza, no solamente es piso, a veces limpieza es todo, como les decía hoy, superficie donde las personas, y sobre todo sospechosos, o una cuestión de protocolo es que se limpie todos los lugares donde las personas estuvieron apoyadas. Siguiente. Acá está, por si no tenían esa mopa, no es muy común verla, pero yo creo que dentro de poco todos la va a tener por una cuestión también de seguridad y protección y cuidado del recurso humano. Pero bueno, si no tengo ese equipo, se puede hacer con los baldes. Esto también, ojo, no solamente hospitalario, esto lo podemos aplicar en nuestro domicilio también como una de las formas de limpieza correcta de superficies. ¿Sí? Siguiente. La desinfección, según la Organización Mundial de la Salud, es un proceso químico que mata o erradica todo lo que sea microorganismos, sin distinción. ¿A qué se refiere? Que actúa sobre virus, sobre bacterias y sobre hongos, evita el crecimiento de esto y, por supuesto, estos cuando actúan sobre objetos, perdón, que estoy medio trabado, sobre objetos inertes. ¿A qué se refiere? Un ejemplo clásico. Si yo soy portador del virus y estornudo, no tengo cubrebocas y no me tapo, y esas gotitas de flúor impactan sobre un escritorio, todo aquel que venga y se apoye, después va a trasladar ese virus a otros lugares. La función de esta desinfección es que si uno desinfecta, es utilizando el líquido o el elemento correspondiente, mata todo eso que dijimos que tenía vida, como ser las bacterias, los virus o todo lo que sea hongos. Verán en la foto que a veces el proceso de limpieza y desinfección requiere de utilización de equipos de protección personal. Tener todo esto implica utilizarlo correctamente. Y después vamos a ver una foto de algunas cosas que no deben suceder. Siguiente. Les voy diciendo, había empezado a escribir, pero justo se cortó este problema que hay con la red. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Pueden ir escribiéndola y después lo vamos a ir contestando en la medida de lo posible. Bien, entonces, lo importante es diferenciar limpieza y desinfección, ¿sí? Fíjese que el personal que está afectado a limpieza debe usar equipo de protección personal para COVID en aquellos lugares donde estamos trabajando en salud y con personas que se sospecha, no solamente en lo que es la atención, sino que muchas veces también en el traslado, llámese ambulancia, y debe tener todo el equipo de protección, por supuesto que está bajo un protocolo de atención, no es lo que uno se le ocurre o lo que le parece la limpieza, sino que ya el protocolo establece la metodología y todo lo que son la dosificación de este caso de detergente o de lavandina que se va a utilizar, ¿sí? Ventilar también es importante, pero no ventilar de aire, de ventilador, sino que de abrir las ventanas y que circule el aire en forma periódica. Siguiente. Fíjense que hasta el interior de los vehículos también, y esto muchas veces nos sucede, que no debería pasar, aquellos que trabajamos en salud,
que salimos con el uniforme, con la ropa, que estamos en nuestro lugar de trabajo, nos subimos al auto, a veces lo vemos a las personas que utilizan el transporte público y andan con la ropa de trabajo, lo vemos en el banco, lo vemos en el súper, lo vemos en la calle. Esas cosas no deberían suceder, no solamente por el COVID, sino como una medida de prevención ante toda la diseminación de cualquier tipo de agente, sea viral o como en este caso el COVID, ¿sí? Pero bueno, el interior de los vehículos también hay que limpiarlo, no rociar. La técnica habla de tirar ese líquido sobre un paño o sobre un papel, una toalla descartable, y empezar a pasarlo, sin ir y venir, sino siempre se va de un lado hacia el otro. Esa es la técnica. Y elementos sensibles, ¿a qué habla? Bueno, en aquellos casos que tengan, como vemos en la foto, una pantalla táctil, un GPS, una radio, cualquier elemento, yo lo puedo desinfectar con alcohol al 70% y no va a ser nociva para el elemento en cuestión que vaya a limpiar. Y la ventilación del vehículo también sumamente importante. Siguiente. Bien, fíjense, lo que yo decía, acá estamos limpiando un vehículo, fíjense que tiene un equipo de protección personal, donde tengo máscara, estos son filtros de carbón, tengo el mameluco, tengo un rociador, tengo guantes, pero al tirar con el rociador también, ¿qué hace? Puede dispersar y me puede entrar en los ojos, entonces debería tener protección ocular. Si ustedes observan en la otra persona que tiene el trapo rosado que está limpiando, se le ve el reloj. Bueno, esas cuestiones no deben pasar, ¿por qué? Porque siempre que yo me coloco un guante, sea en este caso de examen, siempre debe estar por encima de la manga. No tengo que tener ningún espacio donde pueda llegar a estar en contacto con el virus. Y fíjense que a pesar de tener todo un equipo de protección personal, tiene el barbijo, que en realidad es la máscara con filtro de carbono, que es muy costoso, por debajo de la nariz, o sea que no está cumpliendo ninguna función. En definitiva, tiene un equipo costoso, pero en este caso no utilizado correctamente. Hablamos de agentes de desinfección y uno dice, ¿qué están tirando o qué vemos a veces que tiran en la calle? Realmente es amonio cuaternario al 1%, que cumple, le decía, la función del detergente y de la lavandina, pero bueno, ya vamos a ver que muchas veces puede ser nocivo para la salud de las personas, sobre todo aquellos que presentan alguna sintomatología alérgica. Siguiente. Le decía lo del amonio cuaternario, ¿sí? Bueno, esto se compra también, lo que pasa que es costoso, un bidón de 5 litros está alrededor de entre los 3.000 y los 5.000 pesos. Por supuesto que tiene condiciones de almacenamiento, tiene un protocolo, aquellos que lo manejan por si se llega a derramar, hay que contener el líquido, es bastante complicado, pero bueno, no significa que no se use. Le decía que para usar esto sí necesito un equipo de protección completo para manipularlo, para prepararlo. No puedo mezclar con otros elementos y en la bibliografía dice que hasta una concentración del 1,5% no es tóxico. En general, cuando se usa hasta el 1%, que ya está demostrado que no es tóxico para las personas ni para los animales. Pero bueno, aquellos que pueden tener algún problema alérgico pueden llegar a hacer algún tipo de reacción. Como observan en la foto, fíjense que lo que yo les decía, el guante de protección que está limpiando, esto es una limpieza y desinfección general, porque esto es un asiento, un cinturón de seguridad que también se está limpiando que posiblemente ha estado en contacto con personas con COVID o con personas con sospecha de COVID, los cuales hay que limpiar y desinfectar en la totalidad del vehículo. Fíjense lo que yo le decía, ese espacio que queda entre la manga del mameluco y el guante no debería suceder. Debería estar el guante siempre por encima de toda manga, sea de un mameluco, sea de una bata.
Siguiente. Las manos, como soluciones desinfectantes, le decía, jabón neutro, fundamental, el tiempo, entre 40 y 60 segundos recordamos, el alcohol en gel o en líquido en rociador al 70%, siempre que no haya un lugar para lavarse las manos, y esto nos va a pasar cuando entremos a algún negocio, o vayamos a algún centro de salud, a alguna clínica, ya está protocolizado en todos los lugares. Y esto es fundamental, porque muchas veces limpiamos, nos ponemos protector, el guante, todo, pero ¿qué pasa? Los lentes, el celular, otro elemento que está en contacto masivo muchas veces, como los picaportes de las puertas, no los limpiamos. Y eso también aumenta en mayoría el riesgo de transmisión de cualquier tipo de virus, ¿sí? Entonces, los lentes sobre todo y el celular que son de uso propio, debo limpiarlo también con ese alcohol al 70% en forma periódica. Si ustedes habrán visto videos de uso de equipo de protección personal en salud, siempre recomienda que una vez que yo estoy vestido para atender al paciente, no debo volver a tocar lo que sea, viromes, carpetas que no estén de uso sobre el paciente, ni hablar de elementos personales como ser el celular. Y uno dice, pero ¿para qué voy a usar el celular en la atención del paciente? Y sí, muchas veces sí, porque a lo mejor ese paciente es un paciente grave que necesita algún tipo de medicación o un cambio de volumen de administración de líquidos, que debo reprogramar una bomba infusora o sacar una dosis. Si no tengo la costumbre de utilizar papel y lápiz, ¿qué busco? El celular. Y después eso me lo llevo a casa, y aumenta el riesgo de diseminación de virus, ¿sí? Lo ideal de todo esto cuando uno limpia y desinfecta, en lo posible, es usar las toallas descartables de papel. ¿Por qué? Porque una vez que mojo, limpio, lo tiro. ¿Sí? A diferencia de tener un trapo que para limpiar y que muchas veces ese trapo queda en algunos rincones y termina siendo también un elemento para la transmisión en este caso, de virus. Siguiente. Bien, la lavandina le decía lo que se le utiliza para la desinfección, que es lo más económico, está estipulado por protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y después, por supuesto, que bajado a los protocolos provinciales, municipales y de cada lugar de trabajo, lo recomienda que 100 centímetros cúbicos de esta lavandina lo puedo utilizar en 10 litros de agua. 100 centímetros es aproximadamente una tacita de café chica. ¿Mm? Para todo lo que sea, una camilla, un sillón de ruedas, y recuerden que sillón de ruedas no solamente vemos en un lugar de internación, vemos domicilio, aquellos que hacen atención domiciliaria, que el paciente se moviliza, también por ahí si sale a la calle debo limpiarlo, ¿sí? Entonces se recomienda utilizar en un litro de agua para limpiar estos elementos 20 mililitros de lavandina y tenerlo en un pulverizador. Aquellos que utilicen o preparen lavandina tienen que saber que esto se debe recambiar, que esa preparación no puede estar más de 24 horas en un lugar, ¿sí? Porque se va inactivando con el correr de las horas. Entonces lo ideal es preparar, utilizar, y fijarse de no preparar mucha cantidad cuando no la voy a ocupar. Entonces eso también pasa por una cuestión de de las personas cuando prepara, ¿sí? Depende de lo que quiere limpiar. Por ejemplo, en esto, yo tengo que limpiar esta camilla, que es de una ambulancia, que tengo que limpiar la silla, que, que puedo llegar a estar en contacto, porque lo otro está todo protegido, no voy a preparar una solución, 10 litros, 5 litros de una solución de lavandina. Entonces tengo que ser a veces criterioso con lo que voy a llegar a utilizar. Acá vemos en la imagen una ambulancia que está toda cubierta de nylon. ¿Por qué? Porque ante la sospecha
de COVID, que esa persona que se coloca en la ambulancia tiene o debo evitar que contagie, vendría a ser entre comillas, o que llegue a diseminar el virus a todos los elementos de la ambulancia que están en contacto indirectamente con la persona. Entonces debo evitar todo eso y mi superficie para limpiar es solamente la que estuvo apoyado el paciente. Siguiente. Bien, le decía a la entrada de los lugares, incluso en nuestra casa, aquellos que trabajamos en salud, o no, pero esto se puede hacer también como una cuestión de cuidado de la familia o cuidado personal, es tener un trapo embebido con lavandina, en la dilución 20 mililitros en un litro de agua, y hay que recambiarlo periódicamente. Generalmente se aconseja entre 2 y 3 horas, uno porque se puede ensuciar y lo otro por ahí queda muy mojado muy levemente y se va secando. Entonces tengo que mantenerlo siempre húmedo. En un ingreso de algún lugar, de algún local, de algún comercio, en los centros de salud, en la clínica, en consultorio, siempre el alcohol al 70, sea por rociador o sea en gel. ¿Sí? Los guantes, si yo utilizo guantes por X motivo, el guante queda donde terminé de usarlo. No puedo estar con un guante que a lo mejor limpié, pongamos un ejemplo, limpié una silla y me voy con ese guante a tocar el picaporte, a tocar el teléfono, a tocar elementos que después van a estar en contacto con las personas. Si el guante es usarlo solamente para el momento que lo voy a hacer. Una vez que terminé lo que tenía o lo que tenía indicado realizar, me los retiro y los dejo en la basura. Como sabrán, aquellos que trabajan en la salud, los residuos se clasifican en patológicos y no patológicos. El guante siempre debería ir en la bolsa roja, o sea, en el residuo patológico. Lo importante de esto, aquellos que no trabajan en salud y lo utilizan, no dejarlos en la calle, tirados, que por ahí vemos. Limpiar todo lo que sea superficie de contacto masivo, yo le decía de los picaportes, a donde hay un teléfono que se utiliza en forma comunitaria, todo lo que sean las puertas, todo lo que apoye la persona, una mano o que pueda estar en contacto con el resto de toda esta gente. Entonces siempre tratar de desinfectar y limpiar toda esta superficie. Y si no lo tengo que hacer, por lo menos tengo que saberlo, sobre todo si estoy en gestión, de poder decirle a las personas que tienen indicado hacerlo cómo se hace, cada cuánto, y seguramente habrá un protocolo que tengo que respetar. Esta foto donde vemos todos comiendo es lo que hoy se está, este, se está comunicando a toda la población que evite esa conglomeración de gente, esas reuniones sociales, esas reuniones laborales, todo eso que nos cuesta, bueno, lamentablemente debemos dejarlo porque el riesgo de contagio aumenta. Siguiente. Le decía del amonio cuaternario el 1%, ¿sí? Fíjense, ya en abril de este año, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo incluyó a esto como un desinfectante efectivo para combatir los SARS-CoV y el COVID-19. Esta cabina que dice túnel de desinfección, bueno, acá en nuestro país ya se está utilizando en muchas provincias. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver un resumen de un artículo de la ANMAT que habla con respecto a la cabina de desinfección. Siguiente. La ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, advierte que las cabinas de desinfección que comenzaron a utilizarse en el resto del mundo y en nuestro país no
está demostrado la eficacia y la seguridad. Fíjense que yo abajo, y después esto lo pueden buscar en la página de ANMAT, en internet, pero bueno, yo ahí abajo, en rojo, hice un resumen de lo que dice de todo esto, que la falsa sensación de seguridad en las personas puede provocar el descuido de las medidas básicas de prevención vigentes, como el lavado frecuente y consciente de las manos y el distanciamiento social preventivo. Entonces, ¿qué significa esto? Porque toda la gente que pasa por una cabina de desinfección cree que ya está, que no tiene que lavarse las manos, que no tiene que respetar el distanciamiento porque está rociado con el amonio cuaternario. En realidad, la ANMAT dice que la gente cree que es efectivo, ellos lo que recomiendan es, si está se usa y si no está no va a cambiar en nada, pero que no pierdan esa consigna de distanciamiento, lavado de manos y sobre todo de la protección a través de los barbijos o cubrebocas, como lo llamamos. Siguiente. ¿Qué pasa con la ropa? Bueno, aquellos que trabajan en salud o aquellos que trabajan en algún tipo de actividad social donde está en contacto con la población, lo ideal es que cuando me voy a domicilio o a mi casa, es tratar de cambiarme, tratar de sacar esa ropa que estuve en contacto con la gente o trabajando, meterla en una bolsa y llevarla a domicilio a lavar, por supuesto, separada del resto. Lo que se ve que en algunos lugares se está usando el alcohol al 70 para rociar, fíjense como en la foto que a estas tres personas se la está rociando con alcohol al 70, otros utilizan el amonio cuaternario, pero bueno, el alcohol no produce reacción alérgica a diferencia del otro, pero es una medida más de prevención para evitar la diseminación del virus, ¿sí? Lo importante de todo esto, la higiene personal, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de protección y bueno, una vez que yo tengo barbijo o ese cubrebocas, lo que tengo que evitar es tocarme, porque muchas veces uno se toca, se acomoda, se vuelve a tocar y no tiene la constancia de desinfectarse las manos con alcohol al 70 cada vez que uno toca el barbijo. Recuerden que el barbijo es un elemento de protección, sea de lo que yo puedo eliminar hacia las personas o de lo que yo aspiro también, de esa persona que a lo mejor no lo tiene y anda por la calle. Ese es el elemento que hay que tener en cuenta. Y hoy también nos es útil por el tema de los incendios. Vieron que hay mucho humo en la ciudad, mucho olor a ese humo que viene acompañado de hollín. Ese hollín que muchas veces no lo vemos en el ambiente, si ustedes notan por ahí en un vehículo, sobre el techo, sobre el capot, o incluso en el piso a veces hay como como partículas, color grises, bueno, todo eso muchas veces que no lo vemos en el ambiente lo aspiramos. Por eso también hoy con el tema de los incendios se aumentó las consultas por problemas respiratorios, sobre todo aquellos que son alérgicos. Siguiente. Bien, fíjense acá, ya hablaba de la ropa. Esta persona que pueden estar, la de la primera foto a la izquierda, arriba, pueden estar trabajando en un lugar de atención, de posibles, de sospechas, y sin embargo, con el barbijo, con la cofia, con esa ropa, anda circulando en la calle. La de la derecha, la que está limpiando, con guante, con ese barbijo, tiene elementos de equipo de protección personal. Imagínense que si está limpiando un lugar, limpiando y desinfectando, sin a lo mejor tener esa bata que debería tener, con esta ropa después va a ser mandado a la calle. Está trasladando. Esto también, y estas son fotos reales, no que son montadas ni trucadas. Fíjense, estas dos personas de abajo también, con la bata de salida, con el cubrecabeza, con el barbijo. Y si ven en esta foto de abajo al fondo, también hay personas que están con batas.
Esto es pacientes, a veces cuando uno habla del COVID leve, pero lo tiene, ¿sí? Aquellos que trabajan con estas personas, que tienen que entregarle alimento, que entregarle la ropa de cama, que si tiene algún tipo de medicación o hacerle un control, también tiene que tener todos los elementos de protección personal y después cumplir los protocolos de extracción como corresponde del equipo para poder estar sin contaminarse y cuando se va a su domicilio, sacar esa ropa, ponerla en una bolsa, bañarse, cambiarse y recién poder retirarse. O sea, es todo un proceso que hay que hacerlo porque si no podemos llegar a transportar el virus a la comunidad. Siguiente. Ahora vamos a ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso siempre habla de respetar los protocolos y usar los equipos de protección como corresponde. Si vemos en la primera foto de arriba, tengo un cubrebocas, pero ¿qué pasa? En nuestro caso, hoy en día, ¿qué nos dice? Que el cubrebocas debe cubrir mentón, boca y nariz. Distanciamiento. Yo tengo una persona con un mameluco, con máscara facial, con ese barbijo, con las antiparras. Por supuesto que estamos analizando una foto. Yo no sé que a lo mejor esta persona está por ir a un lugar, por eso está en la foto. No creo que haya vuelto de un lugar de hisopado, de estar en contacto con posibles sospechosos y esté al lado de estas personas tan juntas, ¿sí? Pero bueno, a veces puede llegar a suceder o sucede y uno tiene que evitar esto, ¿eh? Si yo estoy con todo el equipo de protección personal, no puedo estar cerca de personas que no cumplen con esta parte del protocolo. Siguiente. Lo que le decía, hoy, así como vemos guantes, vemos barbijos tirados en la calle. Recuerden que un barbijo puede ser un elemento de diseminación de virus. Muy común de ver, el equipo o elemento de protección mal utilizado. Y esto es lo que se estuvo discutiendo cuando se abrió esa especie de cuarentena que había en la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando dejaron salir a caminar y a correr. Mucho tiempo encerrado y llevó o implicó que no respetar el distanciamiento, discusión del uso de barbijo o no en caso de hacer algún tipo de actividad física. Pero bueno, hoy estamos viendo que se empezó a restringir de nuevo todo lo que es conglomeración de gente y hacer hincapié en el distanciamiento social, lavado de manos y el uso correcto del barbijo o máscara facial o protector que usamos en forma casera. Siguiente. Para aquellos que trabajan en salud o los que van a trabajar o los que están estudiando, dijimos que el virus se disemina a través de las gotitas de saliva. Habrán escuchado que cuando hablamos de paciente COVID hablamos de 3 niveles, el nivel 3 es el más grave, y aquel que está en contacto con aerosoles que puede llegar a producir el paciente, ¿cuál es? El paciente que está en un grado 3, o sea, un COVID 3, que es críticamente enfermo, que tiene un problema respiratorio grave, que necesita intubación. O sea que acá el médico que va a estar en contacto con la vía aérea, donde se pueden producir aerosoles, es el médico que va a intubar, el enfermero que puede colaborar y que va a aspirar las secreciones. Por eso vemos que este paciente tiene un tubo endotraqueal, tiene un filtro, ¿sí? Tiene una cánula orofaringea, pero aquella persona que está trabajando con este paciente está sin guantes. Si vamos al caso de decir, bueno, pero a lo mejor es un paciente que no tiene COVID, no importa, tenga o no tenga COVID, la protección acá de la persona es fundamental. Y siempre, en este caso, que puedo estar en contacto con saliva, con secreciones, debo utilizar guantes para protegerme. Siguiente. Un equipo de protección personal completo, como el que vimos,
tiene antiparras, tiene esas mascarillas con filtro, tiene un mameluco o un mono, como quieran llamarlo, tiene guantes, pero muchas veces todo esto se utiliza en lugares que no son necesarios. Por ejemplo, si yo tengo un lugar de hisopado, como puede haber un centro de salud, esos lugares hisopados no tienen que tener muebles, no tienen que tener cuadros, no tienen que tener ningún elemento que sea necesario. Solamente en un lugar de hisopado tiene que haber una silla, si se va a sentar a la persona, y los lebrillos con las bolsas rojas donde yo me puedo empezar a retirar el equipo que tenía de protección personal. ¿Sí? Siguiente. Fíjense acá en esta foto. ¿Sí? Por todo lo que estuvimos hablando, hay muchos errores. Por ejemplo, no hay distanciamiento, están todas las personas juntas. Tengo un equipo de protección personal, tengo guantes colocados, pero ¿qué pasa? Yo ese guante, si no me los cambio, ¿qué estoy haciendo? Cada cosa que transmito a las personas la voy aumentando el riesgo de transmisión del virus. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene guante, no tiene protección a nivel de nariz, boca y mentón, puede estar hablando, puede estar eliminando a través de las gotas de saliva virus y me impactan sobre el guante. Y yo con ese guante, al no cambiármelo, al no desinfectármelo con alcohol al 70 líquido, a medida que voy agarrando otros elementos de otras personas, también estoy aumentando el riesgo de la propagación viral. Por eso el tema del guante es bastante discutido cuando lo vemos a personas que andan en la calle con guantes puestos. Siguiente. Todos, todos estamos expuestos, sea que estemos trabajando en un centro de salud, en un sanatorio, en una clínica, en un hospital, todos hoy estamos expuestos, ¿sí? Socialmente. Entonces, aquel que está, en este caso, empujando, mañana puede estar acá. Entonces, tomemos conciencia, tomemos precaución, enseñemos, propaguemos la información, porque es sumamente importante. Siguiente. Fíjese, esta foto de la izquierda arriba, vemos que tiene un cubrecabezas, que tiene la máscara facial, que tiene una máscara de carbono, que está haciendo un hisopado, pero no tiene guantes. Y si vamos más al detalle, todavía tiene un estetoscopio. Estas cosas no pueden pasar. ¿Por qué? Porque ese estetoscopio, aquellos que trabajamos en salud, también tenemos que tener la precaución de que entre paciente y paciente hay que desinfectarlo, alcohol al 70. ¿M? Y esto no puede estar colgado para hacer un hisopado. Y fíjense, esto es real, esta foto es una foto de Estados Unidos, donde tiene mucho equipo de protección, pero el básico, que es un guante, no lo tiene. Aquellos que trabajan con sangre, también hay que tener cuidado, no solamente lo que es el barbijo y los guantes, sino que debo tener antiparra, porque la sangre salpica. Ni hablar de los que trabajan en salud y tienen que colocar una vía venosa. Acostumbrarse siempre a utilizar los guantes o el equipo de protección. Fíjese en este caso la foto de la derecha abajo. Tiene barbijo, tiene antiparra, tiene mameluco, tiene una bata de protección, tiene guantes, pero está hablando con el seguro. Cosa que no debe pasar. Siguiente. Respetar y cumplir la base de la prevención. Dijimos los tres pilares que teníamos que tener siempre en cuenta. Lavado de manos entre 40 y 60 segundos. Lavado de manos en seco con alcohol en gel o el alcohol al 70 líquido. Siguiente. Cubre boca. Fíjense acá como esta propaganda de una municipalidad, de una población, en Corrientes, Monte Casero, usa barbijo y nunca olvide el distanciamiento.
y demuestra los lugares de concurrencia, ¿sí? Siguiente. Distanciamiento. Todo con barbijo, pero estamos todos juntos. Siempre por ahí hay alguno que usa el barbijo mal, ¿eh? Lo deja colocado en el mentón o deja la nariz afuera. Respetar esto, dificilísimo, ¿sí? Acá está la ventaja del uso del barbijo y por qué el distanciamiento social, ¿eh? En algunos lugares habrán visto que dice 1 metro, en otro 1,5 metros. Hoy vemos afiches que han colocado en la calle que habla de hasta 2 metros, ¿eh? Pero eso más o menos es la distancia que debo respetar. ¿Por qué? Porque si alguien habla, estornuda o elimina gotas de saliva, está eliminando el virus, bueno, y puede afectar. Si tengo el barbijo, evito aspirarlo, pero ¿qué pasa? Al no tener lentes, también en la conjuntiva este, mm, la dejo descubierta y el virus también puede llegar a actuar o a localizarse en ese lugar, ¿sí? Entonces el distanciamiento, el uso de barbijos y el lavado de manos son los tres pilares fundamentales para evitar la propagación en este caso, del COVID. Siguiente. Bien, vieron que es un resumen más o menos de lo que estamos viendo a diario desde el mes de mayo, día 19, si no me equivoco, de que estamos en este proceso de cuarentena prolongada. Ya dejó de ser cuarentena, pero bueno, cada uno con su idiosincrasia, cada región, cada lugar. Hay quienes están más afectados y quienes están menos afectados. Lo que es menos afectado no significa que no lo podamos llegar a tener. Hoy estamos viendo que están apareciendo casos. Nuestra ciudad, en el caso de acá de Santa Fe, estamos rodeados. Hoy en Paraná, ayer ya se declaró que es de circulación poblacional el virus. Ya tenemos en la zona de la costa, tenemos casos en Montevera, tenemos casos en Recreo. Entonces estamos ahí, y donde tenemos que prestar mayor atención a todo lo que es evitar contagio y aumentar todas estas capacitaciones para toda la población de cómo disminuir el contagio y cómo cuidar sobre todo a nuestros adultos mayores. Llevamos 1 hora 10, llevo hablando. ¿Alguna pregunta? Si quieren escribirlas por el chat para ir respondiendo, ningún problema.